El calendario maya parece decir que el mundo terminará en 2012. Es una predicción asombrosamente precisa de una cultura que tomaba su calendario muy seriamente. La civilización maya floreció en América Central desde el siglo VI hasta el IX de nuestra era. Estaban obsesionados con el registro del tiempo. Su calendario era increíblemente preciso, incluso más que el nuestro. Sus escalas temporales, entrelazadas de ciclos lunares, solares y planetarios, podían predecir con precisión un eclipse solar a miles de años en el futuro. Los mayas eran como científicos chamánicos y estaban obsesionados con la sincronización del tiempo y la conciencia. Y pasaron unos 1000 años investigando civilizaciones previas, intentando crear un modelo de cuándo tendría lugar esa gran transformación. El calendario también es profético. En el siglo VIII de nuestra era, predijo que dioses barbados de piel blanca llegarían desde el mar el 5 de marzo de 1519. En esa fecha precisa, Cortés y sus conquistadores llegaron al Nuevo Mundo. ¿Fue coincidencia? ¿O era el calendario proféticamente preciso? La respuesta es importante, pues el calendario maya también predice el fin del mundo como lo conocemos en la fecha que los mayas llamaban Hunab-Ku. En el solsticio de invierno de 2012, el 21 de diciembre, el Sol se eleva dentro de la grieta oscura en el centro de la Vía Láctea, y ellos llaman a esta grieta oscura Madre Cósmica, o también se refieren a ella como un agujero negro. Y solo en los últimos 5 años, los astrónomos occidentales han descubierto que de hecho hay un enorme agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Los astrónomos modernos coinciden con los antiguos mayas. El 21 de diciembre de 2012, la Tierra estará en alineación exacta con el Sol y el centro de la Vía Láctea. Un evento galáctico que tiene lugar solo una vez cada 25.800 años. Nadie sabe qué efecto tendrá esta extraordinaria alineación en la Tierra, pero los mayas creían que sería terrible. Podría ser como cruzar una especie de ecuador galáctico. Las corrientes magnéticas de sur y norte girarán en direcciones opuestas. Podría ser que hubiese una especie de efecto de reversión de campo que tendría lugar al pasar por este ecuador galáctico. Los geofísicos tienen una teoría que es sorprendentemente similar a los eventos previstos por el alineamiento maya. Este fenómeno es llamado cambio de polos, en el cual todo el manto de la Tierra cambiará en cuestión de días, tal vez en horas, cambiando la posición de los polos norte y sur, causando un desastre mundial. Terremotos asolarían todos los continentes. Enormes tsunamis inundarían las ciudades costeras. Sería la mayor catástrofe planetaria. Del otro lado del mundo, la fecha de 2012 también aparece en las profecías. Según una teoría, un día del juicio idéntico puede ser hallado en el texto más antiguo de China, el I Ching, o Libro de los Cambios. El I Ching es el oráculo más notable y perdurable que existe. Su origen está envuelto en el misterio. Es muy posible que los primeros vestigios del I Ching tengan aproximadamente 5.000 años de edad. La leyenda china dice que el emperador Fuxi inventó el I Ching cerca del año 2800 a.C., un siglo antes de que las pirámides fuesen construidas en Egipto. El I Ching se usa generalmente para predicciones personales. Se hace una pregunta del texto y luego se lanzan 3 monedas. Si la mayoría son cruces, se dibuja una línea recta. Si la mayoría son caras, se dibuja una línea partida. Esto se repite 6 veces hasta que el consultante tenga una serie de 6 líneas continuas o partidas, llamadas hexagrama. Hay 64 combinaciones posibles y hay pequeños textos anexados a cada uno de esos hexagramas, y eso te da una lectura del futuro. El consultante busca su hexagrama en un índice y halla una profecía. Lo notable sobre el I Ching es que si le haces una pregunta a este oráculo, descubrirás que recibes una respuesta que es sorprendentemente apropiada para la pregunta que hiciste. La historia comienza con un controversial investigador llamado Terence McKenna.
Terence McKenna era una especie de Timothy Leary, subcultural de los 80 y 90. Realizó graficaciones matemáticas con el I Ching y lo convirtió en una especie de mapa del tiempo. Antes de morir en el año 2000, McKenna notó un patrón no reconocido en los 64 hexagramas del I Ching. Las 6 líneas y las posibles 64 combinaciones pueden ser expresadas como una tasa de cambio en cada hexagrama y graficada. Cuando McKenna relacionó ese gráfico con un periodo de la historia, encontró correlaciones intrigantes que coincidían con los 4.000 años de historia registrada. Su gráfico comienza con la creación del I Ching en la dinastía Shang de China, el mismo periodo del inicio de la civilización en otras partes del mundo. Los 64 hexagramas se repiten 64 veces durante la historia. McKenna llamó a su teoría onda de tiempo cero. Los picos y valles de su gráfico del I Ching parecían predecir con precisión la caída del Imperio Romano, el descubrimiento del Nuevo Mundo y las guerras mundiales del siglo XX. Pero lo más extraño de todo era que la cronología de McKenna llegaba a su fin en una fecha específica: 21 de diciembre de 2012. Fue más tarde que McKenna descubrió que la civilización maya terminó su calendario en ese punto de 2012. Sintió que había algo realmente profético sobre esa fecha. ¿Acaso el I Ching de la antigua China y el calendario maya del México medieval llegaron independientemente a la misma fecha para el día del juicio? Existe un antiguo oráculo del Apocalipsis que hoy está casi olvidado. Su nombre, Merlín. Conocemos a Merlín como el sabio mago de sombrero puntiagudo de la leyenda del rey Arturo. Pero el Merlín histórico era muy diferente de esta imagen popular. De hecho, en la Edad Media, Merlín era considerado uno de los mayores oráculos de Europa. Sus profecías incluyen ataques terroristas, calentamiento global y catástrofes planetarias, posiblemente en nuestro tiempo. Si Richard Head inventó las predicciones de Madre Shipton en el siglo XVII, muchas de sus predicciones futuras eventualmente se hicieron realidad. En el aire serán vistos los hombres. Por todo el mundo los pensamientos volarán en un parpadeo. Las mujeres vestirán como hombres y llevarán pantalones, y se cortarán todos los bucles de sus cabellos. Madre Shipton. De los webbots prediciendo el mismo alineamiento planetario y la misma catástrofe que los mayas. Ching, Merlín, la Sibila y el libro de las revelaciones. ¿O todo es solo coincidencia, un patrón sin sentido de eventos al azar? A través de la historia, las personas han creído que el fin estaba cerca, y se equivocaron todas las veces. Puedes rastrear las predicciones de que el fin está cerca por siglos, por milenios, y siempre es dentro de 5 años o 3 años, lo suficiente para obtener algo de dinero por la vajilla. El hecho es que no podemos predecir el futuro, pero lo que podemos hacer es vivir con la esperanza del futuro. Podemos tener una actitud de optimismo por el futuro, y ese es realmente el mensaje de la profecía. Mientras transcurren las semanas y meses hacia la profética fecha de 2012, podemos observar con una mezcla de curiosidad y escepticismo, y esperar que los oráculos del final